Una vez eliminado el elemento de procesos, ¿sí? Que lo acabo de eliminar de acá, voy a verificar qué pasa si elimino este ítem, que sería la primera pregunta de producto, y ver si algo le afecta a los indicadores, ¿no? Entonces me voy acá, hago el ajuste, me voy al modelo, le digo en vez de 1,3, le digo 2,3, ya eliminé todo. No olvide que si usted elimina un elemento del modelo de medición, también tiene que eliminarlo del modelo estructural, porque si no, él no entendería lo que va a hacer. Entonces vamos a hacer el cargue, vamos cargando, la estimación del modelo se mantiene y empezamos con nuestros índices de confianza. Entonces fíjense aquí que eliminar ese ítem puede ser una complicación. Entonces lo más sensato en este caso es que, si bien es cierto, la literatura dice que lo dejemos por encima de 0,708, hay mucha más literatura que habla de que se puede trabajar con indicadores con cargas superiores a 0,4. Así que pienso que lo dejaremos en esta ocasión y esos son los únicos ajustes que vamos a hacer a nuestro modelo. Ahora necesitamos probar ya el modelo en sí mismo. Vamos, hasta este momento lo que hemos hecho tiene que ver con las escalas. Ahora sí vamos a trabajar ya con el modelo y lo primero que vamos a hacer es un proceso de bootstrapping. Para que me entiendan mejor lo que es el bootstrapping, lo que podríamos decir es que es un método estadístico para estimar la precisión de las estimaciones de este tipo de modelos SEM, ¿no? Que es de ecuaciones estructurales. Y más o menos se basa en generar unas nuevas muestras a partir de la muestra original, ¿sí? Y crear una distribución empírica de los diferentes estadísticos. Es decir, lo que hace el bootstrapping es tomar la muestra que tenemos y a partir del número de muestras o submuestras que queremos, vuelve a remuestrear, si la palabra se puede trabajar, este ejercicio. Esto básicamente se utiliza en este tipo de técnicas, principalmente porque sabemos que hay un tema de muestras pequeñas. Entonces nosotros lo que queremos es que él vuelva a hacer, por ejemplo, si tengo 400 encuestas, decirle, oiga, yo quiero que me coja esas 400 encuestas y que me las haga iterar X cantidad de veces. ¿Listo? Entonces pueden ser normalmente 1000 o 10.000 veces las que se hacen iterar y lo que va a hacer él es generar unos cálculos que crean unas distribuciones empíricas de las estadísticas que nos interesan. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer el tema de bootstrapping y lo primero que vamos a hacer es crear el modelo bootstrap. Entonces, voy a crear modelo bootstrap. Y ese modelo lo voy a llamar bootsimple, que es el primero que voy a construir. Y este modelo se crea con la opción bootstrap. Bootstrap model. Me va a pedir entonces el modelo que vamos a usar, que en este caso es el modelo de SEM-INAR, que va a ser igual al modelo simple que tenemos en la parte de arriba. Le vamos a decir que haga un número de bootstrap o las veces que quiero que itere de 1000. También le voy a decir que no tome en cuenta los núcleos porque eso afecta un poco la capacidad de mi equipo. Entonces le voy a decir que no y que tome como raíz de todo esto
un orden consecutivo. ¿Listo? Entonces vamos a guardar el resumen de nuestro modelo. Guardar el resumen del modelo. Lo ponemos a correr y vamos a inspeccionar los resultados de las trayectorias resultantes. Trayectorias resultantes. En ese caso voy a decirle que me permita ver las trayectorias ya remuestreadas, ¿no? O resampleadas, como quien dice. Y aquí yo tengo unos resultados que van a ser precisamente los que yo voy a utilizar en un momento para definir si el modelo está haciendo lo que yo desde la literatura propuse que iba a hacer. Luego, esto pues tendré que pasarlo yo a mi elemento. Aquí lo que estoy haciendo es comprobando las hipótesis. Recordemos que teníamos hipótesis positivas, negativas, y eso pues me va a permitir hacer el ejercicio de cálculo. Ya con eso se podría inspeccionar los resultados. Le vamos a pedir por último que nos haga un pequeño gráfico. Una vez ya tenemos aquí los resultados de nuestros elementos, es decir, de nuestras hipótesis, lo que vamos a proceder a hacer es unos gráficos que me permitan determinar. Disculpen, aquí dice, listo. Entonces, vamos a plotear el resultado simple. Lo pego por acá y vamos a plotear el modelo. ¿Listo? Entonces, simplemente le damos para que nos deje ver cómo está o cómo nos resultó nuestro modelo final. Esos resultados pues son los que ya vamos a cargar. Aquí podemos ver cómo nos cargó el elemento. Entonces fijémonos que aquellas líneas más gruesas son las que tienen mayor relación. Las que no superaron la barrera, que era lo que queríamos, pues van a estar punteadas. Por ejemplo, el caso de la plaza, al parecer no tiene una influencia sobre las motivaciones internas. Y el resto, lo que tendríamos que verificar es el nivel de significancia. Normalmente para ello revisamos el valor de las betas, que son las que aparecen aquí. Si el valor es superior a 0,05, entonces ya uno puede empezar a calcular cuáles son las hipótesis aprobadas y las hipótesis rechazadas. Aquí de manera básica, pues tenemos precisamente esta que nos está verificando, que es la de plaza, influye sobre las motivaciones internas. Estos resultados los pasamos a nuestro Excel y ahí damos por terminado el ejercicio estadístico de PLS. ¿Qué debemos hacer? Primero, ya tenemos nuestras hipótesis, hemos pasado los valores que me aparecen en las tablas y los valores de beta estandarizados que tomaré específicamente Bootstrap SD, que sería el estandarizado del Bootstrap que desarrollamos. ¿Listo? Ahora sí que tenemos que determinar para analizar las hipótesis y la significancia de las relaciones. Pues primero vamos a ver el valor T, ¿sí? Entonces, generalmente cuando trabajamos en PLS-SEM, se considera que un valor T superior a 1,96
cuando tenemos un nivel de confianza del 95, indica que la hipótesis es significativa. Si el valor es menor, no se considera estadísticamente significativa, por lo que podemos decir que no tenemos suficientes evidencias para determinar que se pudiesen comprobar. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos que considerar también lo que querría decir ese coeficiente estandarizado de beta. En eso lo que podemos decir es que los valores de beta indican la fuerza de la relación entre los constructos y entre más altos los resultados, pues más fuertes las relaciones. Si el valor es cercano a cero, lo que podríamos decir es que hay una relación débil o nula. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros acá? Si entendemos que el valor de t es el primero que debemos analizar, marquemos aquellos que están por debajo de 1,96 para poder decir que está con un nivel de confianza del 95% en ese resultado. Entonces ya sabemos que este está al 95, 1,96, tampoco podríamos decir 1,147, por aquí hay uno, los voy a ir poniendo en verde. Los resultados significativos, esto tampoco, esto está en amarillo, 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 por aquí hay una en verde, otra en verde, veamos estas en verde, estas, 1,819, no alcanza a pasar el umbral, pero ya les digo ahora qué va a pasar con estas. Entonces, hasta aquí tenemos cuáles se aprueban al 95%. Tendremos otras que se aprueben al 99%. Entonces, cuando tenemos esos valores altos, pues es mucha más fuerte la relación que vamos a encontrar. Entonces, al 95 decimos que tiene que estar por encima de 1,96. Valores de para 90 y 99 por para el 90 sería 1,645. 1,645. Bueno, una vez analizados estos valores, lo que debemos definir es el nivel de confianza sobre el cual se considera que se están comprobando o rechazando las hipótesis. Entonces, tenemos tres posibles niveles de confianza: al 90, al 95 y al 99. En el caso del 90, ¿sí?, el valor de t es aproximadamente de 1,645. En el caso del 95, ya lo habíamos visto, es 1,96 y en el caso del 99 es 2,576. Es así como podemos ver y vamos a colorear de formas diferentes los resultados que están por encima de 2,576. Entonces estos los voy a poner de un color azul.
por encima 2.576. Y aquí lo que vamos a ponerle entonces es precisamente unos asteriscos para identificar cuáles fueron aquellas que se soportaron de mejor manera. Entonces, ¿cómo se trabajaría esto? Si la hipótesis se comprueba al 99%, le pondríamos los 3 asteriscos. Si está al 95%, le pondríamos un asterisco, perdón, 2 asteriscos, y si se comprueba con un nivel de confianza del 10%, le pondríamos un asterisco. ¿Listo? Y esto pues viene también trabajado en el gráfico. Ahora, en nuestra tabla tendríamos que ponérselo directamente al beta estandarizado. Entonces, por ejemplo, este 0,08 lastimosamente no se pudo comprobar. Entonces aquí debemos poner que se rechaza. Estas otras dos se rechazan. Esta 2,296 está por encima de 95, entonces ya le podemos poner aquí 2 asteriscos. Esta hay que rechazarla, igual que estas otras 3 hipótesis se deben rechazar. Bueno, está aceptada. Estas están aceptadas al 99%. Entonces vamos a poner 3 asteriscos. Igual que esta, también 3 asteriscos. Esta se acepta. Esta se rechaza. Esta se acepta. Los 3 asteriscos. Esta también se acepta al 99% aceptadas. Aceptadas. Esta se acepta al 95%. Entonces le vamos a poner 2 asteriscos y la aceptamos. Esta de aquí la vamos a aceptar. Un 819 sería con un asterisco. Esta sería con 2 asteriscos. Perdón, esta sería con 3 al 99. Esta sería con 1, 2, 3 al 99. 2, 3, 26. Esta la aprobaríamos al 95. Entonces tendría 2 asteriscos. Esta mayor a 2, 8, 59 al 99. Y esta menor a 1, menor a 6 y la podemos aceptar. Y la aceptamos con un asterisco, es decir, al 90%. En ese sentido, de 20 hipótesis que planteamos, se rechazan 3, 4, 5, 6, 7, 8 hipótesis de 20, es decir, 12 hipótesis fueron aceptadas en este caso. Y lo que procede después de esto es empezar a comparar con la teoría y comentar cuáles fueron aprobadas y cuáles fueron rechazadas. Con eso cerramos este pequeño tutorial que hemos hecho para definir claramente cuáles fueron, cómo se desarrollaba el ejercicio definitivo de PLSC. ¿Listo? Cualquier cosa, duda, inquietud o algo, pueden escribir acá o me buscan para aclararles y con cualquier
y en cualquier momento podemos revisar sus datos. Gracias, muy amables. Bueno, ahora sí, veamos cómo quedaría el documento definitivo. Entonces tenemos aquí el resumen, el abstract, las palabras claves, la introducción, las dimensiones. Posteriormente se plantearon las hipótesis que se habían presupuestado y se plantea la metodología, que hasta ahí era donde íbamos. Luego ya entramos a los resultados. En una primera parte se debe hacer el análisis descriptivo de los datos con todas esas preguntas que se habían trabajado. Posteriormente, luego de hacer el tema del análisis descriptivo, donde se ponen preguntas de contexto y preguntas sociodemográficas, se hace el análisis del modelo estructural partiendo de la primera tabla que hicimos, donde sugiero que se ponga directamente el ítem para que alguien que quiera tomar su escala, pues la pueda utilizar y pues ya que está comprobada, pues sería muy interesante dejarla aquí, es decir, en este elemento, como lo veníamos trabajando acá, ¿dónde estás? Como lo veníamos trabajando aquí, aquí entonces escribiría la pregunta que usted realizó con base en esto. Recuerden que en este caso particular se movieron y se eliminaron algunos indicadores, entonces eso hay que organizar bien para no confundirse en esta parte del ejercicio. Se pega la tabla, listo. Se escribe un texto relacionado con lo que se obtuvo acá. Posteriormente, esta tabla no es del todo obligatoria, sin embargo, se la saca primero con el valor de ave, ¿listo? De cada uno de los elementos. Esta se la pone en la diagonal, que el ave pues lo tenemos de todos los resultados. La diagonal es la que cruza cada uno de los elementos. Entonces, sen con sen, emo con emo, coj con coj, esa es la diagonal. En el triángulo de abajo se ponen las correlaciones. ¿Listo? Entonces hay que hacer una tabla de correlaciones. Y en la parte de arriba se pone el indicador HTMT, que fue uno de los que vimos, que dijimos no puede estar por encima de cierto valor. Entonces aquí podemos verificar si hay algún valor por encima de, entonces uno tiene que explicar por qué mantiene los datos en ese elemento. Por ejemplo, aquí, si ustedes miran este está por encima de 0,9. Entonces ahí hubo un valor donde lo que dice es que las preguntas de WOM están relacionadas con IDR. Y en ese sentido, pues hay una mala comprensión. Igual pasa, a ver, por aquí creo que había algo más. Bueno, parece que solo, bueno, esta no, esta es la diagonal. Pienso que ese fue uno de los problemas de aquí, pero bueno, se lo puede soportar. Luego ya se empieza a comprobar las hipótesis, que es precisamente esto. Aquí aparece el R cuadrado, no se olviden que se toma el ajustado para verificar precisamente ese indicador de correlación, que ya dijimos que si estaba por encima del 0,25 ya era bueno, ¿listo? Sin embargo, tampoco es algo que determine el ejercicio. Y por último, se hace el gráfico, donde lo que sugiero básicamente es que se pongan únicamente las hipótesis con las betas y los R's para cada uno de los indicadores. Luego se pasa a la discusión de los resultados o puede ser que dentro del mismo resultado, pues se hace la discusión. ¿Cómo se hace esto? Pues sencillo. Con base en los resultados de las hipótesis, se empieza a
comparar con la literatura que se revisó. Entonces, al final del ejercicio, lo que uno hace es decir, la hipótesis A se aprueba así como se aprobó o así como lo pudo comprobar los autores tales en tal cosa y de tal forma. ¿Listo? Entonces así básicamente se hace la discusión de los resultados. Se debe hacer la discusión por cada una de las hipótesis de manera muy breve porque el tiempo no da. En el caso de las rechazadas, que para este caso particular del ejemplo, pues terminan siendo varias, se debe buscar las razones por las cuales se pudo haber estado rechazando el elemento y ya por último se hacen unas, bueno, según el orden pues de la revista o de donde se esté enviando, se hacen las implicaciones generales, es decir, si yo ya descubrí que una hipótesis fue aprobada, entonces yo ya puedo hablar con mucha más propiedad de qué debería hacer la empresa o una organización relacionada con mi tópico para utilizar estos resultados como base de su estrategia. Entonces, implicaciones gerenciales y o académicas que también se pueden hacer es precisamente decirle a la empresa qué podría hacer con estos resultados. Recomiendo que para esto se vayan directamente a los ítems y empiecen a leerlos detalladamente y recuerden que de allí pueden hacer las estrategias que ustedes propongan. ¿Listo? Con base en esas preguntas. Y ya para cerrar, las limitaciones básicamente son problemas que ustedes tuvieron de tipo técnico dentro del estudio, dentro del muestreo, dentro del trabajo de campo y en futuras direcciones de investigación lo que ustedes luego de esta investigación consideran que se debería avanzar a investigar. ¿Listo? Entonces yo creo que con esa explicación ya pueden avanzar. La última parte no es tan larga. Realmente creo que lo más complejo es hacer todo este tema em, todo este tema de teoría, porque ya luego es como, ya me leí la teoría, comprobé mi contexto, ahora sí, digamos, a ver si estamos aprobando o rechazando las hipótesis. ¿Listo? Eso es todo por ahora. Nos vemos y que todo vaya bien en el ejercicio. Cualquier cosa me comenta. Gracias.